Hola, buenos días. Y esta es una nueva emisión de Agenda Propia, parecida a las demás, pero ligeramente distinta, porque también esta semana fue muy particular. Desde el viernes que estamos despidiendo a un prócer de la cultura rock, pero también mucho más, Carlos el Indio Solari, que nos dejó este viernes y también nos dejó no solo tristeza, sino también encuentro popular, lo que demostró el funeral en Villa Domínico, donde que duró todo el fin de semana, que fueron, ¿cuántos? 6 kilómetros de cola, más o menos. Más también. Más también. Y que... 90 cuadras vi por ahí. Sí, sí, sí. Creo que más también. Entiendo que pasaba Puente Dos Pueyrredón. estaciones No, Puente Sí. Pueyrredón. Sí. Exactamente. Sí. Y lo que vamos a hacer en este programa es funeral del tratando de no hacer los análisis que ya se hicieron hasta acá, que no fueron pocos, y tratando de no repetir lo que ya se dijo, pensar un poquito algunas cuestiones en relación a esto que a algunos parece que fuese lo que más les molesta de la despedida del Indio Solari, que es su dimensión política. Y por eso decía también este programa va a ser un poco particular, vamos a hacer algo que normalmente no hacemos, y traemos un adelanto de una entrevista grabada con Pablo Alabarces, que es sociólogo y analista de la cultura popular, que vamos a poder ver esta semana, ¿no? ¿Está bien, Manu? Esta Sí, semana sí, en sí, Canal sí. Abierto completa. Vamos a dar un mini fragmentito para comentarlo ahora en vivo, si acá los chicos nos lo permiten, lo escuchamos. El funeral del Indio me parece una cosa conmocionante, una cosa muy pesada, tan previsible. Digo, estoy diciendo, no me sorprendió, ¿no? Disfruté el hecho de que esto estaba bien analizado, estaba bien anunciado. La muerte del Indio iba a generar una cosa así. ¿Se entiende? Que no me estoy jactando de nada, ¿no? Esto estaba escrito, pero también pasó con la muerte de Maradona. Este tipo de casos absolutamente excepcionales de idolatría y de amor popular generan situaciones excepcionales de idolatría y de amor popular. El redondismo, digamos, no es solo antiestatal, es antiestatal y no es joda, con la policía como gran símbolo del Estado, ¿no? ¿Cómo parece el Estado? El Estado aparece como represión. Y estamos en contra de la represión. Pero más ampliamente, te diría que es justamente, mirá, el hecho de no firmar el contrato, no andar trepando radares militares. Los tipos lo que te están diciendo es, estamos en contra de, esta es la palabrita clave, el sistema. ¿Qué es el sistema? No sé qué carajo es el sistema, pero estoy en contra del sistema. Y el sistema entonces no es solo el Estado, es también ampliamente el capitalismo, la explotación, la precarización, el individualismo, etcétera, etcétera. En contra de todo eso construyen una identidad, una retórica, una poética, y además es rock. Y el rock es eso, el rock es música nuestra en contra de la música de ustedes. Y eso funcionó muy bien, muy, muy bien. Muy Yo soy un pibe de un barrio popular de Quilmes, que parábamos en la esquina, nos habló directamente, borracho, falopero, chorro, lo que le tocaba a cada uno, nos dijo, loco, eso para otro lado. Poné tu rebeldía en un lugar, y nos llevó a un lugar, por eso soy un militante. Por los redondos soy un militante, y capaz que todos no lo entienden. Hoy para mí es distinto, y esto lo digo yo, solo, y que no me importa que me juzguen. Se murió mi papá del rock and roll, mi papá de la vida, mi papá de la política. No, mi papá está joya. Yo creo que esta plaza no es una boludez. Esta plaza no es porque se murió un músico, esta plaza es porque está todo mal. Y el Indio nos enseñó que si está todo mal hay que pararse de mano. Y acá estamos, y no sé qué va a pasar. Nos prohibieron que el Indio vaya a Casa Rosada, más vale. No nos vamos más, el Indio era presidente. Que vaya a la Casa del Pueblo. El Congreso no es de nadie, es la Casa del Pueblo. Y el Indio es el referente del pueblo. Y que me digan que no lo puedo ir a saludar, a despedir. El Indio es el que nos enseñó cómo había que hacer las cosas. Y yo lo voy a llorar al Indio con mi mujer, con mis 3 hijos que están acá conmigo, con mis amigos. Yo soy militante y le di una vida digna a mis hijos por los redondos, por el Indio, porque me hubiese muerto como el resto de mis amigos en la esquina, o estaría preso. Pero no, loco, lo entendí, yo me habló al oído.
El indio no se va a morir nunca. Este gobierno es una verga que nos prohíbe despedirlo como había que despedirlo. ¿Y sabés qué? La concha de tu madre, Milei. ¡Viva Perón! El indio no se va a morir nunca. Hermano. De la entrevista la con teoría y la práctica, digamos. La teoría y la práctica de justamente esta dimensión política de la que habló Labarce, este mensaje antisistema, que es mucho más que solo un mensaje antiestado, entendido el Estado con la expresión que el Estado... que eso era lo que interesante. tuvimos mucho del Estado, que era la versión represiva del Estado. Que, a ver, hay que entender Los Redondos como un emergente de los 90, ¿no? Y esto un poco decía Labarce, que venía un poco a cuento de la pregunta, si ven la entrevista entera, que está la cuestión anti-Estado de Los Redondos, pero también la cuestión anti-privado, ¿no? Esta cuestión de ser una producción independiente en tiempos en los que no era... Hoy han florecido mucho, por suerte, los grupos de rock que se pueden autoproducir. En ese entonces no era sencillo, se toman un tiempo de 8 años desde que empiezan a tocar hasta que sacan un disco, porque dicen, no vamos a ir al contrato de ninguna discográfica, de que nadie nos venga a decir si podemos grabar este tema o si esta letra no las podemos cantar. Vamos a tomarnos el tiempo que necesitemos, pero vamos a hacer las cosas como a nosotros nos parezca, ¿no? Pero esa es una dimensión, es la dimensión de la música y del grupo en su relación con el mercado, digamos. Sí. Pero hay una clave que lo escuché en varias oportunidades. El indio me habló al oído en toda esta muchachada que ya no es de una sola generación, porque atravesó generaciones. Esta idea de que a mí, pibe de la esquina, me salvó la vida, porque me habló al oído y me dijo, con esta mierda que te sucede, no te la comas, rebelate y animate a hacer algo distinto. Creo que ese mensaje que transmite este compañero, este muchacho, yo lo escuché repetido en infinidad de oportunidades y creo que es lo que expresa que haya sido toda una semana que conmovió y que sigue conmoviendo al país y que reunió a 4 generaciones, diría yo, expresada en las calles. Hay otra chica que dice es el dios de los rotos. Dice, es el dios de los rotos. Mirá, eso no lo había escuchado. Hay un video que Eduardo Valdés el día viernes filmó y repitió, que dice: el indio y el Papa Francisco se juntaron en la Plaza de Mayo, porque fue extraordinario ese primer día que a la tarde se nucleara miles y miles de personas y que en el medio quedara la mesita de la mesa ecuménica, ese ayuno que vienen realizando padres, curas y pastores, y que rechazando el hambre, repudiando las políticas y convocando a la rebelión de las conciencias. Y esas conciencias movilizadas durante años por el Indio Solari se reunieron ese viernes y escenificaron una misa de la mesa ecuménica, pero también una misa ricotera. Que es como se le llamaba a los recitales, ¿no? El recital de Los Redondos era vamos a misa, como un que fiel... reunieron esas dos misas en una sola, una misa contra el hambre, una misa por la rebelión de las conciencias que llevaron adelante curas y pastores, que están llevando adelante. Hoy vamos a cerrar esa actividad en una importante concentración en Plaza de Mayo para abrazar a la misa, a la mesa ecuménica, pero que el viernes, en este video, se lo dije a Eduardo, fue una expresión muy cabal, ¿no? El Indio Solari, el Papa Francisco y los que se animan a rebelarse contra las injusticias
bueno, se juntaron y fue... Y no es casual el lugar elegido tampoco, ¿no? Digo, ante lo que primero acontece, que es el pedido del bloque de legisladores de Unión por la Patria a que se lo vele en el Congreso y la negativa por parte de Martín Sí, esto Menem igual de hablarlo antes en de el que se Congreso. supiera ya había una cosa Ya había de una convocatoria. vamos a ir a Pero la no es familia. al obelisco, es No, a Plaza de es la Mayo. Plaza de digo, Mayo es una- que sí. también no hay que olvidarse. Hubiera sido el peor lugar para... ¿Sabes qué para sé? el indio. A mí me Hubiera sido, pero- hizo acordar, Claudio lo debe recordar, que en los últimos días de la larga enfermedad que tuvo Germán Abdala, días previos a su muerte, le dice a Víctor, si a alguien se le ocurre, no me velen en el Congreso. Mirá si viene Menem, yo me muero. Bueno, yo creo que el mismo rechazo a la política institucional que hoy se expresa en el Congreso es lo que hubiera rechazado el Indio Solari como lugar de velatorio, ¿no? Y otra cosa que pasó esa tarde es que tanto esa tarde en Plaza de Mayo como cuando llegaban los primeros ricoteros, como en otra convocatoria que hubo en el obelisco, que es la policía mandada por Jorge Macri gaseando a la gente. Que Jorge y a Macri, los ayunantes. sí, que debería agradecer Jorge Macri que los ricoteros no somos ni el 1% de lo vándalos que él imagina que somos, porque De lo vándalos que son ellos. por eso, saqueando a la debería multiplicando agradecer el hambre. que no son vándalos, porque digo, si cualquiera de ustedes está velando un ser querido y yo caigo y lo escupo, y debería buscar un turno con el odontólogo, ¿no? Bueno, por eso, debería estar, no voy a esperar, nadie va a esperar, creo que pida disculpas, ¿no? Porque digo, se estaba llorando un ser querido y vino a pegar. Debería agradecer que realmente no son los vándalos que ellos que pretenden que somos. Y no, perdón, A y no mí me- parecen entender otra función para la policía que la de represiva, porque se declararon incompetentes para cualquier acto de contención, organización, etcétera, y solo mandaron a la policía a reprimir. Fueron célebres las palabras de Jorge Macri ante el conjunto de la policía de la ciudad, diciendo que tienen que ser un muro frente a lo que puede ser las hordas que llegan de la provincia de Buenos El Aires. aluvión zoológico. El aluvión zoológico, ¿no? Pero digo, a mí, yo nunca fui ricotero. Tenía mucha estima por el indio. ¿Lo conociste? Sí, lo conocí, pero la verdad que lo conocí por casualidad. Sí, sí, sí. Pero y me gustaban muchas de sus canciones, pero la verdad que a diferencia de la Barces, a mí sí me sorprendió la magnitud. Me sorprendió. Digamos, esperaba que fuera algo importante, pero esto no es algo importante, es algo que coloca al indio en lugares similares al de Maradona. De Maradona podría haberlo, digo, no me sorprendió. En el caso del indio sí. Y me parece que eso obliga a pensar, porque además se dio en un momento muy singular también, donde después de prácticamente 4 o 5 meses de caída libre de Milei, ¿no? Y en el marco de 3 o 4 tonterías que aparecieron, bajó apenas unas décimas la inflación, y además aparecieron ya consultoras diciendo que Milei se estaba recuperando. ¿No? Hay una tendencia a tratar de mostrar que en realidad no pasa nada. Es más, estaban llenándonos la discusión de la interna dentro de La Libertad Avanza y cómo la posibilidad de Patricia Bullrich como alternativa para la Argentina. Digo, y la verdad que a mí el pibe que habló luego, la verdad que lo escuché ya como 4 o 5 veces y cada vez que lo escucho me emociona más, ¿no? Es conmovedor el relato del pibe. Y creo que se juntaron, no sé si 3 o 4 generaciones, porque en realidad el indio se forja en la dictadura, en realidad se forja en los 70, digamos, y explota en los 90. Sí, claro. Explota solar en La Plata. Claro, se forja en La Plata, en los Lozanazos, quiero recordar, del Teatro Lozano, es su primer recital.
Que no eran más que recitales, era como una especie Sí, de que era cabaret de entreguerra, sí, era una- con nudistas, Sí, sí, recitadores, sí. Sí, y sí. una banda sonora. Exacto. Había mucho de teatro. Sí, sí, ¿no? sí. Performance, De claro. performance. Pero digo, se forja en la dictadura y termina explotando en los 90 y termina siendo en alguna medida esa expresión de la resistencia de los conurbanos que comenzaron a destrozarse en el marco del proceso de desindustrialización de la Argentina. La resistencia a ese modelo que puso en marcha la dictadura es lo que de alguna manera aflora con mucha fuerza en la experiencia del indio. Y creo que además el azar jugó una carta, porque esto de que estuvieran los amigos de la Opción por los Pobres ayunando y que en simultáneo apareciera digamos, lo que aparece como esta manifestación de los que no tienen voz, manifestándose de una contundencia. Y generando comunidad. Digo, porque esta es la otra cosa. Yo creo que vos dijiste algo al comienzo, que yo creo que se destacó poco. El indio no solo dijo que había que estar contra el sistema, fue antisistema, armó otra lógica, es decir, construyó otra lógica de producción musical y de instalación de su mensaje. Es otra cosa, digamos, no transó con el mercado. No. No transó, y esa fue su gran diferencia, porque hay otros cantautores y demás que por ahí tienen un discurso interesante, pero que no hicieron, ¿no? Transitan en el camino del mercado. Él se paró en otro lugar, hizo de la resistencia una cultura de construcción y creó una comunidad para poder sostenerlo. O sea, la idea de comunidad como mecanismo para resistir frente a la adversidad que implicaba un modelo devastador. Me parece que es un mensaje de una potencia realmente muy importante, y yo creo que la dimensión que toma lo que pasó en esas 90 cuadras, y además la actitud de la familia, vamos a esperar hasta el último, Sí. ¿no? Me parece que esa cosa muestra con toda claridad frente a toda esa tontería que intentaba decir que en la Argentina ahora Milei se recupera. Sí, que además todos Agradece algo que es decir, che, loco, hay una parte de la política que está muerta, que no tiene nada que ver con la sociedad. Y que es eso que dijo Maradona: cuando escucho a algún político, apago la radio y me pongo a escuchar Los Redondos, ¿no? Esa cosa de que no tiene nada que ver con lo que pasa con la gente, el azar lo puso ahí, mezclado con los ayunantes, para dar un mensaje de que el pueblo no está muerto, que la política dominante puede estar muerta, pero que la necesidad de construir otra cultura sigue estando presente y el pueblo la sostiene en carne propia. Y la capacidad de generar lo nuevo, que a mí me parece importante en esto, ¿no? Del indio, de los redondos, de la cofradía de la Flor Solar. Mirá, yo tenía 14 años, trabajaba de cadete y tomaba el micro enfrente, en la esquina de 13 y 41, en la ciudad. Que ahí estaba la casa de la Plata, que ahí cofradía. estaba la cofradía. Tengo 70 años y esa construcción se fue realizando a lo largo de décadas, y creo que hay que destacarlo fuertemente. ¿Cómo es posible construir cosas nuevas por fuera de lo conocido, de lo que te quiere imponer el mercado o lo dominante? Y creo que ese es el valor fundamental, o entre otros, uno de los valores fundamentales del indio. A mí no me sorprendió, es más, iba camino a la cárcel de Marcos Paz el día viernes, porque iba a visitar a dos presos, dos pibes de 20 y pico, 30 años, que están presos desde febrero, en lo que fue la primer marcha el 11
de febrero la primer marcha contra la reforma laboral. Ese día fueron captados por la policía y días posteriores detenidos en una gran mega causa que intentaron decidir de acción terrorista. De hecho, están procesados y se le intenta imponer artículos de la ley antiterrorista. En otro programa creo que tendremos que abordar este tema. Y rápidamente, no solamente por el dolor, la conmoción que sentí, sino porque preveí que esto iba a ser muy fuerte. Y creo que otro de los hitos que todo contrastaron... preso es político. Todo preso es político, exactamente. Bueno, pero este insulto que hace Jorge Macri contra toda la población bonaerense y particularmente sobre la población del conurbano, lo que él habla de barbarie, creo que la mejor respuesta fue lo que sucedió toda esa semana y particularmente el domingo en Avellaneda, una ciudad del conurbano que con amor, con respeto, se movilizaron por miles y dieron un ejemplo de que donde no está la policía de Macri, hay orden y capacidad de expresar amor. Se calcula que un millón de personas... Destruyó absolutamente el argumento falaz, tramposo y absolutamente lamentable de Martín Menem, diciendo que estaba amenazada la seguridad por Yo no estaría si en se lo contra velaban del en muro. Congreso. Estaría bien, como bonaerense prefiero que hagan el muro, así la policía de Macri no puede venir para donde estoy yo. Bueno, yo solo quería aportar esto. Vos los dos mencionaban esto, arrancó en los 70, explotó en los 90. Los que fuimos adolescentes en los 90 y participamos de esa generación que vio cómo explotaban los redondos de forma masiva, entendemos por qué ocurrió. Y era porque justamente lo que se vivía en ese momento era un tiempo bastante parecido a este en algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con la falta de representatividad o de interpretación que daban los partidos políticos de lo que nos estaba pasando. Los que éramos jóvenes en el conurbano, por ejemplo, donde se notaba que había implosiones pequeñas, microexplosiones que después terminaron en un gran estallido, pero que durante todos los 90 se explotaban incluso hacia adentro de los hogares. Fue interpretado como nadie por los redondos y los que no encontrábamos ninguna expresión en la política partidaria la encontrábamos en la música, por sobre todas las cosas en la música de los redondos. Eso explica de alguna manera por qué en los 90 explota como explota y supongo que también explica las palabras de este compañero de Quilmes que expresa el sentir de muchos de nosotros. Tenemos una encuesta. Tenemos una encuesta antes de hacer pasar a nuestro invitado, que tiene que ver, no es muy original, no es muy... pero bueno, es nuestra forma también de duelar. Estamos compartiendo algunas frases del Indio, de su etapa de los redondos, para que elijan una como favorita. Fue muy difícil elegir porque, bueno... Elegimos las más populares. Vivir solo cuesta vida, de la canción Ropa Sucia. Violencia es mentir, de Nuestro amo juega al esclavo. Y Todo preso es político, que es, bueno, de la propia canción. Si tienen alguna otra que seguramente la tengan y claro, es completamente válido, en los comentarios la ponen, y si nos quieren dar un porqué, también Claudio ya eligió. Ya eligió todo preso es político. ¿Vos, Cachorro, cuál te gusta más? Sí, todo preso es político. Bien, bueno, pueden colaborar con las suyas propias en comentarios porque todos tenemos la nuestra y hay infinitas. Así que nos vamos a una pequeña tanda mientras los dejamos votando en la encuesta para darle paso al próximo bloque donde vamos a seguir hablando de cultura popular, sobre todo de fútbol, a 2 días del Mundial, aunque no lo parezca, con Pablo Yonto, periodista y abogado. Aguante, Emilio.
Ese David. Sí, David ya, de acá con cerrado. ¡Ay, Fernet con coca! ¡Ay, Fernet con coca! ¡Vamos, Indio! Aguante el Indio y el Diego, pa. Siempre. De mujer que echa hielo y grasas en mi corazón, fumando en la oscuridad, saque de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Celebración, decíamos que terminamos todos los días con una celebración, esto es una celebración popular. Y el Indio y nosotros pensábamos exactamente igual, que mientras Cristina esté presa, todos somos presos y presas políticas, pensamos que este país así no va a ningún lado, que es un genocidio por goteo, por eso estábamos haciendo celebración, decíamos que terminamos todos los días con una celebración, esto es una celebración popular. Y el Indio y nosotros pensábamos exactamente igual, que mientras Cristina esté presa, todos somos presos y presas políticas, pensamos que este país así no va a ningún lado, que es un genocidio por goteo, por eso estábamos haciendo este ayuno y vamos a seguir haciéndolo hasta el martes. Y bueno, no sé, los astros se conjugaron. Hace un ratito, yo no soy de así cosas raras, pero salió ahí un poquito, ¿cómo se llama? Un arco iris. Y algunos decían que tenía forma de corazón, yo ya tanto no veía. Pero seguro era el Indio luchando por nuestro pueblo ahora desde el cielo. ¿Qué significa hoy y para las nuevas generaciones la obra del Indio en los barrios populares que vos recorres? Mirá, yo te voy a decir la verdad. Yo sé que el Indio, digamos, está a la altura de Maradona, pero me sé 2 canciones de él y el estribillo, nada más. Después, que vivir cuesta vida y eso me encanta. Hay que poner la vida al servicio de que haya vida en nuestro pueblo y no tanta muerte como la que hay hasta ahora. Celebración, decíamos que terminamos todos los días con una celebración, esto es una celebración popular. Y el Indio y nosotros pensábamos exactamente igual, que mientras Cristina esté presa, todos somos presos y presas políticas, pensamos que este país así no va a ningún lado, que es un genocidio por goteo, por eso estábamos haciendo este ayuno y vamos a seguir haciéndolo hasta el martes. Y bueno, no sé, los astros se conjugaron. Hace un ratito,
Yo no soy de así cosas raras, pero salió ahí un poquito, ¿cómo se llama? Un arco iris. Y algunos decían que tenía forma de corazón. Yo ya tanto no veía. Pero seguro era el indio luchando por nuestro pueblo ahora desde el cielo. ¿Qué significa hoy y para las nuevas generaciones la obra del indio en los barrios populares que vos recorres? Mirá, yo te voy a decir la verdad. Yo sé que el indio, digamos, está a la altura de Maradona, pero me sé 2 canciones de él y el estribillo, nada más. Después, que vivir cuesta vida y eso me encanta. Hay que poner la vida al servicio de que haya vida en nuestro pueblo y no tanta muerte como la que hay hasta ahora. Celebración, decíamos que terminamos todos los días con una celebración. Esto es una celebración popular. Y el indio y nosotros pensábamos exactamente igual, que mientras Cristina esté presa, todos somos presos y presas políticas. Pensamos que este país así no va a ningún lado, que es un genocidio por goteo. Por eso estábamos haciendo este ayuno y vamos a seguir haciéndolo hasta el martes. Y bueno, no sé, los astros se conjugaron. Hace un ratito, yo no soy de así cosas raras, pero salió ahí un poquito, ¿cómo se llama? Un arco iris. Y algunos decían que tenía forma de corazón. Yo ya tanto no veía. Pero seguro era el indio luchando por nuestro pueblo ahora desde el cielo. ¿Qué significa? Ahí veíamos más material que estuvimos produciendo acá desde Canal Abierto en torno a las manifestaciones populares por la muerte del Indio Solari. Primero un compilado de cosas que sucedieron el domingo en Villa Domínico y luego del mismo viernes cuando nos acercamos acá a Plaza de Mayo y conversábamos con el padre Paco Olveira, que participaba justamente de este ayuno que culmina en el día de hoy. Continuamos acá en Canal Abierto, en Agenda Propia, y ya le damos paso al invitado. Estamos con Pablo Yonto. Bueno, acá lo han visto mucho seguramente, es alguien de consulta constante por el tema juicios de lesa humanidad, en el que él se desempeña como abogado muchos, pero también tiene un pasado como periodista, con distintos trabajos, La vergüenza de todos sobre el Mundial del 78, La noble Ernestina sobre Ernestina Herrera de Noble. Y bueno, queríamos invitarte un poco en vísperas del Mundial, viendo un poco, pero no queríamos también dejar pasar la oportunidad de charlar un poco respecto de lo que sucedió este fin de semana. No sé cuál es tu relación con la obra de Los Redondos, del Indio, con el fenómeno popular. ¿Qué es lo que estuviste viendo este fin de semana? Bueno, gracias por la invitación. No fui un seguidor físico de Los Redondos ni del Indio, sí un seguidor en casa de su música, producto de que, bueno, gran parte de mi familia jóvenes, sí como seguidores físicos del Indio, entusiasmaron a nuestra generación, sobre todo en los 90, para escucharlo. Y yo le presté mucha atención en estos días, desde el viernes, digamos, a lo que decían ellos, ¿no? Y me pareció también interesante esta cuestión de cómo intentan pensar lo que pasó, lo que ocurrió el fin de semana, ¿no? Ayer Pañi, en La Nación, hablaba del misterio del Indio Solari y trató de explicarlo. Y él mismo llegó a la conclusión de que no lo puede explicar y que esto el tiempo lo va a explicar. Y lo vio como fenómeno político, muy respetuoso, pero preguntándose qué es lo que afloró el otro día. Algo parecido hizo Longobardi, perdón que mencione estos apellidos y que irritan, pero digo, me dedico bastante a eso, ¿no? A tratar de ver qué es lo que dicen. Y nos dejás en claro a quién te referís cuando decís ellos. No, pero estás hablando de las variantes inteligentes de esta experiencia. Y Longobardi pidió respeto, ¿no? Hizo la crítica a todos estos energúmenos que del lado de ellos salieron a pegarle muy fuerte. Ayer hubo expresiones, no sé si las vieron, también disculpen a quien cito, ¿no? Pero el autodenominado biógrafo de Milei, Márquez, tuvo un tono, fue el más agresivo, fue el más despectivo. Se toma como de quien viene también, ¿no? Y generó que hasta gente de La Nación Más
le parara un poco el carro, ¿no? Porque llegó a decir eso. Calificaba a toda la gente que fue ahí a Villa Domínico en su retorno, que regresaban a sus chozas periféricas. Decía, toda esta gente bien, que... igual que Jorge Macri. Sí, y además dijo que estaban drogados, que estaban borrachos y que después hay que ver, después cuando regresen a sus chozas periféricas. Bueno, toda esta barbarie también de parte de Longobardi, con mucho respeto, dijo, yo no soy ni seguidor ni nada, pero acá hay un fenómeno que lo están despreciando, ¿no? Le hablaba a sus propios, lo están despreciando, y acá, ojo, que hay que poner mucha atención a lo que está pasando. Y a mí me parece que ahí hay un punto, ¿no? Cuando el enemigo, digamos, no logra ver qué está ocurriendo, ¿no? Que nosotros también lo queremos analizar y queremos saber qué es lo que pasa, pero como ellos también, sobre todo los más pensantes de ellos, están diciendo, ojo, que acá está ocurriendo algo, ¿no? Acá está ocurriendo algo y lo tenemos que ver, ¿no? Mientras el grito de guerra de los más exaltados de ellos pide casi combatir y limpiar a esa negrada, hay otros que empiezan a advertir que que por ahí se están canalizando expresiones de un tiempo que, como ustedes lo han vivido en los 90, ¿no? También nos llevó unos cuantos años, ¿no? Determinar, bueno, qué estaba ocurriendo cuando escuchábamos Cutralcó, cuando escuchábamos Tartagal, ¿no? Que son las primeras protestas, o tal vez las más conocidas, de una protesta que señalaba que en un país que parecía tener dos mundos, un mundo que disfrutaba del menemismo, por abajo se estaba rompiendo y esa ruptura generaba canales de protesta muy atípicos, ¿no? Yo siempre nombro Tartagal, Cutralcó, no me olvido de Santiago del Estero, ¿no? Mientras se disfrutaba el menemismo en Santiago del Estero, que supuestamente era una provincia muy quieta y que no pasaba nada, salió una multitud a quemar casas, de gobernantes, ¿no? Bueno, estas cosas las traigo para este lado. Hoy no estamos quemando casas, hoy no está pasando lo que ocurrió en Tartagal y Cutralcó, pero están pasando algunas cuestiones pero sí se están incubando cosas. Pero habrá que verlas, y si no son las manifestaciones de algo que dentro de un tiempo va a expresarse más fuerte, ¿no? Que es interesante pensar que en ese momento, cuando iban pasando, cuando se incubaba esta cosa, el indio, por ejemplo, cantaba, no se entiende el menú, pero la salsa abunda, ¿no? Claro. Y terminaba diciendo, cuando el fuego crezca, quiero estar allí. Claro. Esa estaba buena para poner en las frases. Con las frases y cuando decía, en la resistencia está el valor hidalgo de la vida. Claro, eso es más reciente, su carrera solista, pero sí. Con las frases tengo un contrapunto con el tema de los presos, por obvias razones. Nosotros tenemos más de 80 y pico de genocidas en las cárceles y más de 400 en prisión domiciliaria. Son presos. Y ahí sí no acuerdo con que sean presos políticos. Claro, esto lo cantó en la época de las leyes de impunidad. Tal vez es la excepción a la regla. Sí. No, y además antecede, dice, si esta cárcel sigue así todo, presos políticos, también denuncia una política que organiza de otra manera la sociedad. Claro, ¿quiénes son los que están metiendo presos? En algún punto, o sea, lo que había en las cárceles en ese momento era solamente el pobrerío de crímenes menores, etcétera, y los genocidas estaban libres en ese momento. A los presos sociales, a los presos comunes, creo que está referido, claro. Y que son expresiones. Porque en esa época los genocidas estaban libres. De una política, cuando los genocidas estaban libres. Pero a mí me interesa destacar, porque hay quien dijo que esta manifestación que significó el dolor expresado en las calles en expresión multitudinaria, lo que canalizó también en este contexto de expresar el rechazo a lo que es la política de gobierno. Yo creo que en cierto sentido es así. Ahora, creo también que aunque no hubiera estado este gobierno nefasto de Milei, hubiera sido una expresión similar en otro contexto. Porque creo que lo que
se expresa esto que los pañis les sorprende o no quieren ver, son hilos de la cultura popular, son valores que están insertos en nuestra sociedad, que quienes quieren diagramar una Argentina distinta no comprenden, ni entienden, ni quieren ver, o en todo caso la quieren ocultar y destruir. Pero son valores que están y que independientemente del contexto de gobierno se hubieran expresado igual si esta lamentable muerte del indio se hubiera producido en otra coyuntura política. Sí creo, porque expresa valores culturales que están en nuestra sociedad. Eso por un lado. Igualmente creo que, como lo expresó el indio, que la resistencia es una expresión de hidalguía, obviamente su reconocimiento expresó también esa rebeldía. Creo que multiplicó de alguna manera el escenario de protesta social que canalizó su muerte, su bronca, porque cuando se producen pérdidas como esta, como la de Maradona, la del indio, también lo que produce es un poco de bronca, que se mueran los nuestros, y otros, vivito y coleando, sigan haciendo los desmadres y la destrucción que están haciendo. Milei no pudo hablar, tuvo que, porque lo rebalsaba esa bronca popular y ese dolor popular y ese amor popular, rebalsaba cualquier tipo de respuesta que pudiera dar él, en el sentido de mostrarse diferente de lo que, insisto, rebalsó a nuestra sociedad en estos días. Sí, yo me cuelgo un poco de lo que vos decías, digo, pensando en lo que está diciendo Pañi, que es el más inteligente de ellos, y que ningunea a Márquez. Lo que Pañi probablemente esté viendo es que en esa negrada que Márquez denosta hay un montón de ex votantes de Milei, digo, porque gran parte de esa población que probablemente escucha Los Redondos, se sienta interpelada por sus letras, se sintió huérfana de representación política en 2023 y entendió que este outsider que le prometía soluciones, en efecto se las iba a traer y probablemente votó a Milei. Entonces, es muy probable, digo, se me ocurre a mí, es un planteo mío, que lo que está viendo Pañi es, ojo, porque en toda esta procesión no solamente hay votantes de la oposición actual, hay ex votantes del oficialismo que están mostrándose en una hermandad, en una comunidad a la que en este momento los convoca el indio, pero que claramente cada vez que les ponen el micrófono lo que están expresando es descontento, es enojo y la posibilidad de juntarse a expresarlo. También puso sobre la mesa que la idea de que la juventud acompaña la experiencia del gobierno, bueno, ahí en ese 1,5 millones claro, había mucha juventud. Me pregunto si que estemos a 2 días del Mundial y se note tan poco el fervor mundialista tiene que ver con eso. No sé cómo lo ves vos, que te has dedicado al análisis. Yo creo que por ahora estamos viviendo, por lo menos en los antecedentes de los mundiales que conocemos, sin duda uno de los mundiales más fríos de la historia de los mundiales. Vamos a ver, ¿recordás alguna otra? Por ahí a partir del jueves esto se calienta, pero la para verdad otro mundial ya a esta época estaba todo... Sí, eran otros los climas en general en todos los países, y yo creo que el hecho de que se juegue en Estados Unidos es uno, sin duda, digo, está claro por lo que uno también va viendo en la prensa deportiva de otros países, ¿no? Se trata de un mundial muy distinto, solo por el hecho de que se organice en Estados Unidos. Eso le pone un agregado que tiene que ver con la política y que tiene que ver con el propio sentimiento casi de capitán frío que hay en Estados Unidos con este deporte, que experimentan de todo, pero no logran, y no lo van a lograr,
entrar masivamente al público de ellos, sí al público latino, ¿no? Hay una gran diferencia entre el sentimiento latino en los Estados Unidos con nuestro fútbol que el sentimiento del ciudadano estadounidense propio, que por más que le trajeran en los 70 a Pelé, por más que hicieran todos los experimentos que hicieron después, por más Messi, no han logrado que sea un deporte, y va a ser muy difícil, digo, porque que un deporte se popularice y que desplace a otros deportes, como es el caso de Estados Unidos con otros deportes, digo que el fútbol lo desplace. Por eso creo que esa combinación, digo, frío propio de los estadounidenses sí, con el deporte fútbol, con el soccer para ellos, y la situación política de los Estados Unidos hace que este mundial vaya a tener las particularidades que va a tener. Y en la Argentina creo que los sentimientos están mezclados con esto y además están atravesados por otra cosa, que es sin duda la situación económica que estamos viviendo. Pero a ver, en otro momento... Eso pega. Este es el mundial más difícil para que vayan argentinos allá. Por muchos factores, por la situación económica que estamos viviendo y por los precios, ¿no? Las entradas más baratas para ver un partido más o menos pasable en los Estados Unidos están entre los 400, 500, 600 dólares. Las entradas en la reventa hoy de partidos como esos están $2.500 en la entrada nada más. Un hotel, los compañeros nuestros periodistas que han viajado allá estaban diciendo, conseguir una plaza de un hotel más o menos mediano en los lugares donde va a estar Argentina, Kansas, etcétera, está hoy $500 la noche. Entonces, digo, esto también tiene mucho que ver con, bueno, por qué hubo multitudes de argentinos y argentinas que fueron al Mundial de Brasil, inclusive a Qatar. A Qatar, ¿no? Que Qatar fue una expresión inviable. Varios días antes estaban todos los canales transmitiendo desde Qatar y transmitían desde las calles y se veía la cantidad de argentinos y argentinas que pasaban, que estaban en los bares, hacían notas, qué sé yo. Hoy las notas que se están haciendo, la mayoría son estadounidenses, argentinos que están en Estados Unidos hace mucho, que son muchos, pero que están allá o que cruzaron desde países cercanos, como por ejemplo México. Pero por ejemplo, yo me acordaba del Mundial del 90, que es un mundial que se da, digo, económicamente entre dos hiperinflaciones, la de fines del 89 y la de fines del 90, ya habían empezado las privatizaciones, los indultos, digo, no era una fiesta. Pero veníamos de ser campeones, igual que ahora, y había un fervor mundialista descomunal, de ese sí me acuerdo, no me acuerdo de otros, pero de ese sí me acuerdo, pese a todo. En el 94 también en Estados Unidos también fue un mundial, que era bueno, era el retorno de Maradona, había otras cuestiones, pero yo, fuera de joda, esta cuestión tan gélida que veo en esta previa mundial, no la recuerdo en otro mundial. Yo te puedo dar una explicación mía. Dale. Mía. Estoy tratando de tantearla hace un buen tiempo. A ver. Los jugadores nuestros, con excepción de Messi, los jugadores nuestros, ¿no han cansado un poco en este último mes a nuestra sociedad con el tema de sus reiteradas apariciones publicitarias vendiendo cualquier cosa? Encima ahora con inteligencia artificial que les permite aparecer muchísimo más que antes. No lo sé. A mí me cansó. Pensando en la política... A mí me cansó. A mí me cansó verlos vendiendo cualquier cosa. Desde hamburguesas, seguros para el auto... Apuestas. Sí, claro. Digo, todo eso no... Sobre todo a los que habían logrado cierto nivel de liderazgo. Sí. ¿No? De influencia, ¿no? El caso del Dibu, sí, ¿no? Mezclado con el tema de las apuestas y demás, la verdad que era una suerte de papelón. Y después están las cuestiones, el análisis político, que también es propio, claro, ahí sí de alguna gente nuestra, de los líderes del Miami con Trump, por ejemplo, ¿no empañó? Exacto, todo lo que hicieron, este es un punto, sí, pero todo lo que hicieron desde que llegaron en la celebración de Qatar hasta ahora, ¿no está golpeando también en una parte de la sociedad que está muy ligada a los sentimientos nuestros, que es, bueno, no tendrían que haber hecho otra cosa cuando volvieron de Qatar? Todas sus expresiones públicas de muchos de ellos respecto del plan económico de Milei, apoyándolo, lo que pasó con Trump, digo, todo eso no está generando algo en un sector de la sociedad
que esté más lejana a esta selección que lo que estuvo en Qatar por esta combinación de factores. Digo, no sé si va a explicar algo de este frío que hay, pero bueno, vamos a verlo a partir del jueves, ¿no? Cuando te referís a haber hecho otra cosa a la vuelta de Qatar, ¿te referís, por ejemplo, a haber ido a sacarse una foto con las autoridades nacionales en el momento? Seguro, eso para un sector de la sociedad sonó a un desprecio político, la indiferencia cuando bajan en el aeropuerto. Digo, acuérdense que ahí estaba Guado de Pedro y ahí hubo un desprecio que, bueno, que habrá que ver si eso también ha generado en un sector de la sociedad algún tipo de, está bien, son campeones, vamos a celebrar, vamos al obelisco, pero hay algo que no te voy a perdonar. Sí, incluso ni siquiera sacarse, no sé si estaba la exigencia de sacarte una foto con los funcionarios, porque creo que Alberto había dicho, les dejo la rosada, salgan ustedes al balcón, yo no quiero... Y del desprecio también, incluso eso, ¿no? Ese encuentro con el pueblo y no que salieron con un helicóptero, ¿te acordás? Sí, costó mucho entender eso, porque creo que hasta ahora no hay explicación seria de qué ocurrió, ¿no? ¿Por qué no fueron a ese lugar? Bueno, el argumento fue la garantía de seguridad, ¿no? Pero no quedó muy claro eso, quedó más como para muchos de nosotros quedó como un desprecio político, porque lo vimos en la bajada en el aeropuerto, donde al menos ahí había que darle la mano a alguien que fue a recibirlos, y sin embargo eso no ocurrió. Entonces, desde ahí hasta no ir a Plaza de Mayo, no ir a la Rosada, hay todo un tema, porque las elecciones del 86 volvió y fue a la Rosada. Y Alfonsín ahí tuvo un gesto de grandeza que no salió al balcón. Alfonsín le dijo, salgan al balcón, y Alfonsín no sale al balcón. Van a ver todas las fotos del 86. Y Alberto Fernández le había planteado lo mismo. Claro. Y Menem sí salió al balcón. Menem le dijo, venga. En el 90 cuando vuelve el equipo subcampeón, hay balcón. Yo cubrí las dos llegadas, ¿no? Como periodista cubrí la llegada del 86 y la del 90. Para mí la del 90 fue más multitudinaria, pese a que salieron subcampeones, porque había un sentimiento popular de sufrimiento impresionante. Y toda la épica de que tuvo ese mundial, ¿no? La épica, ¿no? El equipo destrozado, el lesionado. tobillo de Maradona. El tobillo de Bengochea atajando los penales. Había una cosa de... Maradona puteando cuando puteando Italia, lo que le habían hecho los italianos a Maradona. Y yo que cubrí las dos llegadas y el recorrido de la selección, yo vi más llanto, emocionado y más sentimiento de estos son míos. La canción del Mundial. La canción del Mundial del 90, digo, todo eso. Y fueron al balcón. Y Menem estuvo con ellos, ¿no? Menem salió al balcón, se lo ve ahí en todas las películas y fotos y documental. Era distinto, porque como no habían ganado, salir al balcón para era festejar ser subcampeón era una demostración de otro tipo. Un subcampeonato, ¿no? Claro. Iba hasta contra la propia lógica de Bilardo, que Bilardo sí. dice, si no salís campeón no sirve para nada, y ahí el pueblo le estaba diciendo gracias por habernos dado una alegría de salir segundos, aunque sea, pero de una manera titánica, ¿no? Así que bueno, no sé, vamos a ver, yo le tengo la verdad que mucho miedo a la propia selección, me hace acordar mucho a lo que pasó en 1982, ¿no? Donde había una grande de los futbolistas, muchos de ellos lo reconocieron, estábamos pasados de rosca con este tema de ser campeones en el 78 y se terminó mal en el 82. Pero bueno, vamos. Digo, y pensando ahí en ver retrospectiva, cada vez que hay un gobierno de corte impopular, no porque no sea acompañado por los votos, sino porque toma medidas impopulares, siempre suele aprovechar los mundiales para tomar esas medidas porque estamos todos un poco distraídos en este fervor mundialista. Parece que van a presentar la declaración de Adorni. Claro, la pregunta es... ¿Es esperable en este caso que el gobierno de Milei vaya con medidas todavía más antipopulares de las tomadas hasta acá, que están esperando al jueves a que arranque esta suerte de, no quiero decir distracción masiva, porque también es una alegría popular, pero bueno, cuando estamos todos entretenidos viendo fútbol y no nos dedicamos tanto a mirar la política?
Y veremos, yo creo que sí fuimos una sociedad embobada por el fútbol en 2 mundiales, 78 y 82, no hay duda. Uno, no solo con la dictadura, sino con todo lo que estaba haciendo la dictadura, y en el 82, no solo con la dictadura, sino también con una guerra. El Mundial del 82, una parte se juega mientras los pibes nuestros estaban combatiendo y muriendo en Malvinas, y la sociedad estaba centralmente con el Mundial. Es triste eso, pero es una realidad y que es difícil de explicar, ¿no? ¿Qué nos pasó como sociedad? Ahora, yo creo que despertamos de esas 2 tragedias, de tragedias futboleras, ¿no? De estar con un Mundial y que ese Mundial nos tape o nos ponga una venda, ¿no? Creo que después de las experiencias del 78 y el 82, la sociedad argentina no se engaña con el fútbol. Ahora, el del 78... No se engaña con el fútbol. No. Yo estoy seguro que me parece que el fútbol canaliza muchas cosas, pero no hace olvidar la realidad social. No hace más olvidar la realidad social. Las expresiones en la cancha de lo que pasa con la sociedad son muy notorias, y me parece que eso se refleja, ¿no? Los presidentes saben esto, y los presidentes saben lo que cuesta ir a un estadio cuando tus medidas son antipopulares. Yo creo que eso lo han aprendido y por algo no han ido. Claro, de hecho, las primeras expresiones anti-Mauricio Macri arrancaron en las canchas de fútbol, ¿no? Es muy difícil que un presidente vaya a un estadio de fútbol. Es un termómetro muy sensible, y que ni nosotros sabemos qué representa, porque puede ser que te puteen todas las populares y no las plateas, puede ser que te puteen las plateas y no las populares. Es difícil, son termómetros. Casi... Mauricio Macri empezó en las canchas de fútbol, ¿no? Sí, por eso. La hinchada de San Lorenzo se jacta de ser la pionera en ese cantito y después se fue contagiando. Sí. Por eso bueno, a Trump le pasó ahora en Estados Unidos, ¿no? El Madison está. Sí. Claro. El que se atrevía un poco era Menem. Se atrevía un poco. Porque era un osado en también. Un momento, ¿no? En un momento que fue al comienzo, cuando, detectó otra cosa. Las mieles del comienzo de la convertibilidad. Sí, inclusive jugó él jugó en con la selección. Un partido de fútbol con la selección. Sí, por eso. Pero fue al comienzo. Ya al final era imposible, pero bueno. No, pensaba del Mundial 78, que también, si bien es cierto que fue utilizado, aunque había sido, el Mundial había sido planificado antes de la dictadura, pues a 2 mundiales, ¿no? Pero también sirvió la presencia de la prensa internacional para romper el muro de silencio, ¿no? Sí. La primera nota, la primera entrevista audiovisual que les hacen a las madres ocurre el 1 de junio del 78 a las 3 de la tarde, cuando ese equipo de la televisión holandesa hace la famosa entrevista en que la madre, hoy la imagen más conocida de las madres, es la tía de Hugo Alconada Mon, el periodista de La Nación. ¿Sí? La mamá que dice, ayúdennos, ustedes son nuestra última esperanza, le dice al periodista holandesa. Mira qué dato. Es la mamá del primo de Hugo Alconada Mon, que está desaparecido, platense. Por eso Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación, tuvo ese gesto cuando gana Macri, y al día siguiente el editorial de La Nación pide hay que terminar con el tema de los juicios, llegó la hora de la pacificación. Le manda un mensaje a Macri diciendo hay que cerrar el tema del juzgamiento a los genocidas. Eso sale en el editorial de La Nación al día siguiente que gana Macri, ahora en el 2015. Y Hugo lee eso y manda un mensaje por las redes. No estoy de acuerdo con el editorial de La Nación. Pone eso. Y eso genera que en la redacción de La Nación, toda esa mañana, jóvenes periodistas empiezan a comentar eso y a decir lo mismo: yo tampoco estoy de acuerdo, y se sacan una foto, búsquenla en Google, no está toda la redacción de La Nación, pero buena parte de la redacción de La Nación, se sacan una foto con un cartel cada periodista, joven, y dice: yo no estoy de acuerdo con el editorial de La Nación. Y esa foto circuló mucho, es un emblema de nuestro gremio periodístico,
porque demostró que, bueno, que en muchas oportunidades, bueno, también los periodistas de La Nación o de Clarín o de medios hegemónicos se rebelan frente a situaciones muy jodidas, ¿no? Y ha pasado muchas veces. Pablo, este domingo que pasó, nos pasó por encima la despedida del Indio Solari, pero también fue el Día del Periodista. Cipreva sacó una encuesta de la que los afiliados, que responde a lo que los afiliados respondemos, que habla de una precarización creciente dentro de la población, de un endeudamiento creciente dentro de la población, de pluriempleo. ¿Cómo ves hoy la profesión en tiempos de Milei, aparte donde, bueno, también estamos atravesados por la IA, la precarización y el odio que baja incluso desde la Casa Rosada, del estamento más alto del Estado? Sí, salarialmente muy mal, sin duda atravesando uno de los peores momentos, como tantos otros gremios, muy destrozada la profesión, la verdad que muy destrozada, hay un nivel, sobre todo en los medios de consumo audiovisual, un nivel muy bajo, se lee poco, se lee muy poco, cada vez se lee menos en la profesión nuestra. Hay niveles de formación preocupantes. A más precarización, peor nivel. Sí. Porque claro, la tarea del periodista que tiene que pasar de un medio a otro, ¿no? No le da tiempo a nada, a pensar, ni a leer, ni a formarse. Me parece que va de la mano, ¿no? El proceso de precarización de las condiciones laborales y la caída del ingreso que te obliga a tener varios empleos, degrada la capacidad concreta de hacer periodismo de nivel, ¿no? Sí. Se hace muy poco periodismo de investigación, muy poco. No quiero decir muerto, pero está casi muerto el periodismo de investigación en la Argentina. Es impresionante. Siempre son 6, 7, 8, 10 los de siempre, casi los históricos, los que están haciendo notas de investigación. Y es muy difícil, yo supongo que tiene que ver con todas estas cuestiones, supongo no, estoy seguro que tiene que ver con esto, con el pluriempleo, que hay que buscar de todo, hay muchos periodistas haciendo Uber, el chivo, que antes era una vergüenza en el periodismo, ¿no? El periodista chivero era mal considerado. ¿Qué era el periodista chivero? El que aprovechaba y hacía negocios con la publicidad, ¿no? El chivo. Bueno, hoy cada vez crece más el chiverío en la profesión, producto de esta pauperización, ¿no? Y es terrible verlo y da vergüenza, ¿no? En la tele los periodistas sin problema leen los avisos, venda oro, viaje por acá, compre esto, compre grifería, toma este mate. Bueno, son señales del desprestigio de una profesión que se ve, no sé si obligada, pero la verdad empujada tal vez a esta situación. Y digo, en tiempos donde cada vez es más difícil discernir entre la cantidad enorme de mentiras, incluso orquestadas, no producto del error o de la falta de chequeo, sino de una intencionalidad, ¿no es más necesaria la profesión incluso que en otros momentos? ¿O sencillamente es una profesión que tiende a desaparecer porque, bueno, la tecnología nos supera y la IA nos reemplazará? Sí, no creo este tema de que somos de las profesiones que van a desaparecer. Creo que somos una profesión que lo que le ocurrió en estos últimos 10, 15 años es que le salió una competencia popular. ¿Cuál es la competencia popular? El celu. Y que con el celu gran parte de la sociedad se transformó también en periodista. Entonces el ojo reservado que teníamos antes a la foto la saca el reportero gráfico y quien cuenta lo que está pasando en la calle es el periodista, se terminó. Hoy el ojo es el ojo de cualquiera que saca fotos y filma y contar lo que pasa en la calle lo cuenta por suerte toda la sociedad. Y eso está bueno y debería elevar el nivel de nuestra profesión para que el análisis, la elaboración de la noticia, la comparación, la investigación, la hiciera el periodismo, pero no logramos que esto levante. Una explicación puede estar dada por la pauperización, el multiempleo, pero esa es una. La otra es si no nos agarró la comodidad.
Eso Pereza. también me preocupa. Digo, en las facultades, yo, bueno, hasta hace unos meses, ya me jubilé, pero hasta hace unos meses era profesor en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Periodismo, y empezábamos a notar Justamente fuertemente... de periodismo de investigación. De periodismo de investigación. Y empezábamos a notar fuertemente esto. Bueno, que hay una comodidad con el tema de las redes y esa comodidad, bueno, se trata de combatir con el tema, uno, de la lectura. La lectura es fundamental, digo, si querés. Y la verdad que observamos cosas llamativas, ¿no? Por ejemplo, hoy si le preguntás a gran parte del gremio nuestro, sobre todo del gremio que hace prensa escrita, ¿cuál es el diario o en qué medio escrito parece que hay un periodismo más serio y más profundo? La mayoría te dice La Nación. La Nación Diario. Sí, sí. ¿No? La mayoría te dice eso. Porque se nota. Coincidiría, si me lo preguntan. Sí, es un tema para nosotros preocupante, pero elogioso para los compañeros y compañeras que están en el diario La Nación, que no son todo eso es otro defecto que tenemos, ¿no? Creer que toda la tropa de los medios hegemónicos, al revés. Estabas contando... Clarín hoy tiene una comisión interna muy combativa. Bueno, de hecho la tenía y vos eras parte, ¿no? Sí. Y bueno, nuestros diarios eran una porquería editorialmente, pero la verdad la tropa, o lo que se llamaba la cuadra. O las redacciones producían hechos periodísticos también muy buenos y medidas de dignidad muy fuertes, ¿no? En Clarín, por ejemplo, se impidió que saliera una solicitada a favor de Videla en el año 87. O sea, nos pusimos en contra de la decisión patronal de publicar 5 páginas de una solicitada a favor de Videla que iba a salir el 25 de mayo. ¿Quién la pagaba? ¿Te acordás? La pagaban ellos, los firmantes. ¿Y te acordás quiénes? Eran 5.000 firmantes. Wow. 5.000 firmantes. Con mucho dinero, porque pagar 5 páginas... Sí, pondrían, no sé, el equivalente hoy a 10.000 pesos cada uno. Le habrán hecho un buen precio también. Le habrán hecho un buen precio. Fue un hito histórico del tema redacciones contra su propio patrón, que terminó bien porque hubo una medida de un juez Irurzu que... ¿El de la doctrina? El mismo Irurzu dictó la medida antes del 25 de mayo de que como se iba a cometer un delito, era tentativa de apología del delito. Era la resolución por la cual él impidió que saliera esa solicitada, que no salió, el 25 de mayo del 87 no salió. Bueno, lo que iba a contar esto con lo que conté recién que no es que fue recién, pero fue hace 11 años, lo de Alconada Mon, en la redacción de La Nación, las redacciones están integradas, también nos cruza la grieta en las redacciones, ¿no? Y hay mucha gente de ellos, pero también hay mucha gente nuestra trabajando. Así que bueno, eso también tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, Pablo, antes de despedirte te vamos a pedir que votes en nuestra encuesta. Estamos preguntando cuál de las frases de Los Redondos te gusta más. Hay 3 opciones, pero te puedo agregar otra. Todo presos políticos decidiste que no, pero también esa está... no. Vivir cuesta vida, sí, esa siempre me gustó. Perfecto, tenemos el voto. Bueno, gracias Pablo por estar con por nosotros. favor, a ustedes, muchas gracias. Un lujo tenerte acá. Nos vamos a esta pequeñísima tanda para volver con el último bloque de Agenda Propia. ¿De qué estás harta? Del machismo, de que nadie le dé importancia a las mujeres, que utilicen nuestros cuerpos. De Milei. De que todos estén hartos del feminismo. De los varones, del gobierno que nunca me defiende. Que nos maten. De que nos violen, de que nos destrocen, de que nos tiren en una cámara séptica. De este gobierno, del abandono de este gobierno, del ánimo fascista que logró distribuir de manera muy horizontal en el pueblo. Que un fiscal diga que le tiene que dar una medalla a los perros en lugar de cuidarnos y reaccionar a tiempo. Estoy harta del capitalismo, estoy harta de Milei y estoy harta del patriarcado. Justicia por Agostina y por todas las pibas. De que todos nuestros familiares, nuestros amigos, entre ellos, nunca se incomoden, nunca se expongan y nosotras estemos tan acostumbradas a estar tan vulnerables y a pelear tanto. De los machitos violentos, de que son machitos violentos desde chiquitos.
Estoy harta de que nos tengamos que estar cuidando de quien tenemos al lado. Tuve que hacer cartel para que quede más claro, por si ya no saben leer, porque ya estamos tan hartas de decir siempre lo mismo. Estoy harta de que tengamos que trabajar y no nos paguen, de no llegar a fin de mes, de la crueldad y el odio en la calle. Y hoy más que nunca estoy harta que se criminalice la ayuda humanitaria. Hoy Netanyahu es el principal femicida del mundo. Estoy harta de estar en este sistema que es terrible, que es capitalista, que es neoliberalista, que es todo lo peor que puede haber. De la desigualdad simbólica, de la violencia en términos de que ganamos menos, de que nos escuchan menos, de que nos ponen para que seamos un cupo, para que les hagamos quedar bien. De los femicidios. Sí, estoy muy harta de que ser mujer sea un factor de riesgo. No solamente los femicidios, sino que la violencia verbal, violencia física. Y estoy harta también de esforzarme por hacerme entender con los varones y los hombres, porque creo que necesitamos que nos entiendan, porque son ellos los que nos matan, es la verdad. De la violencia todo el tiempo, desde el gobierno que está provocando todo esto que nos pasa. Es cómplice de los femicidas, es cómplice del narcotráfico, es cómplice de la corrupción. Harta de Peter Thiel, de la falta de solidaridad y de empatía. Estoy harta de la guerra. Estoy harta de esta época, la verdad, sinceramente. ¡Ni una menos! ¡Viva no queremos! ¡Ni una menos! ¡Viva no queremos! ¿De qué estás harta? Del machismo, de que nadie... Y ahí estábamos viendo unas imágenes del 3J, del movimiento de Ni Una Menos, en el que estuvimos en la plaza con los compañeros, preguntándole a las participantes. Había algunas dirigentes, había ignotas, que es una palabra que me gusta y que me retan por usar, así que había un poco de cada una respondiendo a de qué estás harta, y esas son todas las conclusiones. Aparecen un montón de testimonios brillantes, muy conmovidos, muy comprometidos, tratando de expresar de qué estamos hartas, y hay un universo de cuestiones que todas medio que confluyen en el mismo lugar, ¿no? Estamos hartas de este estado de situación, hay que cambiarlo, definitivamente hay que cambiarlo. ¿Vos querías decir algo respecto de esta sí, expresión? Porque fue... Lo cual redefine la idea del Estado. ¿Qué es el Estado? Es el estado de situación. Es el estado de situación, sí. Fue muy masiva la marcha de Ni Una Menos, en comparación con aquellas primeras marchas que arrancaron en 2015 y que en los últimos años por ahí, o sea, siempre fueron masivas, pero no tenían esta contundencia. La de en el marco de un proceso de movilización que va creciendo en la Argentina, a pesar de los que dicen que crece Milei. Bueno, de eso quería justamente hablar, porque de hecho la lamentable muerte del indio Solari puso un manto ahí de acaparamiento de la prensa y del debate, pero la movilización del 3J fue muy importante, muy masiva, muy compuesta de mujeres y de hombres. También había muchos hombres, ¿cierto? Porque creo que esta situación de hartazgo se está expresando, ¿no? Y esta búsqueda de manifestarlo. Lo cual yo sigo insistiendo, cuando se tira de hilos de valores que subyacen en la sociedad argentina, el pueblo da demostración cabal de la potencialidad y la fortaleza de esos valores. Así la marcha universitaria también, ¿no? Sí, sí, por eso nos podemos remitir a otras marchas, la marcha universitaria, la marcha en defensa de la salud, el 24 de marzo. Ese increscendo del estado de movilización popular fue una expresión más, el 3J, que manifestó demandas sectoriales del sector que yo sigo insistiendo es el sector más blindado contra la prédica neofascista del gobierno, más empoderado en el sentido de sentirse con poder, reconocimiento y con un rol en la sociedad que deben defender y deben hacer respetar, que es la actitud del movimiento de mujeres y diversidades en la Argentina, es lo que ha engendrado ese movimiento y que
y que bueno, una vez más se manifestó. En una semana que también estuvo signada por la instalación del ayuno de la mesa ecuménica. Sí, hace un ratito veíamos declaraciones del padre Paco incluso. Entonces, me parece que rescatar estos dos hitos de la semana pasada, que estuvieron mezclados con lo que fue este otro hito de las movilizaciones de amor, de bronca y de rebeldía, despidiendo al Indio Solari, son hechos muy significativos, y creo que, bueno, en el caso de la mesa ecuménica hoy van a culminar con un gran abrazo que las dos CTA vamos a dar con nuestra militancia, con nuestros delegados, con nuestro pueblo movilizado, porque esta convocatoria de la mesa ecuménica, de convocar a la rebelión de las conciencias, es para que en nuestro pueblo confluyan todos estos valores y todas estas demandas y todas estas broncas, pero al mismo tiempo serán las que, confluyendo, alumbren nuevas esperanzas. Y por eso es que de acá nos vamos a Plaza de Mayo a abrazar a la mesa ecuménica, porque hay valores éticos, hay valores morales y valores de comunidad que están expresados una vez más en esta jornada, en la que la mesa, el ayuno no cierra, creo que abre una nueva etapa de confluencias de luchas y de propuestas alternativas para salir de este berenjenal de destrucción en la que nos ha impuesto la política de Milei, y en esta búsqueda de salidas que nuestro pueblo va a seguir manifestando, como lo hizo el 3J, como lo hicimos el viernes en Plaza de Mayo, hermanando la despedida al indio y el símbolo de Francisco, del Papa Francisco, como expresiones de un pueblo que no renuncia a la esperanza y que la sigue buscando en conductas inobjetables y de un valor ético extraordinario como el que la mesa ecuménica está expresando en este ayuno, y al cual los trabajadores de nuestra Central de Trabajadores de la Argentina abraza y se siente conmovida y convocante. Bueno, o sea, a la 1, ¿no? ¿Es la convocatoria? Así a la 1. Bueno, ¿y qué está pasando en Perú? Porque acaba... No, es que me parece muy importante ver lo de Perú en el marco de este proceso que comentaba Cachorro, en el sentido de que, a pesar de este proceso de movilización que va creciendo, que ha impactado en la opinión pública, mostrando el cuestionamiento que existe al gobierno, aparecen los que pretenden encontrar de vuelta cómo se recompone. Ya están inventando a Patricia Bullrich como la continuidad con buenos modales de esta experiencia. Si esos son los buenos modales, son los de Bullrich, ¿cómo estamos? Fíjate quiénes son los buenos modales ya. Pero digo, independientemente de eso, también hay algunos otros que aparecen en el seno de lo que es la experiencia peronista, que salen a decir que hay valores importantes en el modelo de Milei que hay que mantener: el equilibrio fiscal, la autonomía del Banco Central, y casi que se miran en ese espejo que de alguna manera viene planteando el modelo de Milei, con Caputo, con el presidente del Banco Central, que es el tema de Perú. Perú acaba de ir a elecciones, por suerte, por lo menos hasta ahora, vamos a ver qué pasa en el escrutinio definitivo, pero porque acá hay una diferencia de 30.000 votos en un caudal de 27 millones y medio de votos ciudadanos, en favor de Roberto Sánchez, el Sandro peruano, versus Keiko Fujimori. Es una diferencia. La hija del genocida Alberto Fujimori. Que en realidad es una situación similar a la que se vivió con Pedro Castillo. Pedro Castillo también le ganó por una diferencia también mínima, cosa que da como resultado el escenario de un Perú que tiene niveles de fragmentación social, institucional, políticas, regionales, monumentales. Una sociedad absolutamente rota, pero que tiene como
una cosa que hoy anda dando vuelta, que nos dicen la macro está bien y la micro de la sociedad anda mal. Sí, el modelo peruano que nos están vendiendo. La macro gana, pero no gusta. Dicen los que le hicieron el caldo gordo a esta propuesta desde que apareció Milei hasta acá. Y Perú es eso, porque en Perú vos tenés un incremento del producto, esto que le fascina a todos. ¿Cuánto crece? Creció 150% el producto peruano. Hay 2% anual de inflación, pero la sociedad está hecha polvo. ¿Cómo? ¿Y el derrame? ¿No funciona el derrame? Y claro, ¿qué tiene? Perú tiene ese modelo extractivista que estos señores quieren ver absolutamente consolidado, en un contexto donde vos tenés situaciones en donde en Lima gana Keijo Fujimori, ganó 63% a 36%, pero de repente tenés en el Cusco, por ejemplo, ganó Sánchez 78% a 22%. En Puno, otra localidad indígena, ganó 86% a 13%. Y aparte lo que se vive en general es que vos tenés una primera vuelta donde cada actor político, nadie supera más del 15, 12, 16, ¿no? Y después vas a un balotaje que termina con algunos u otros ganando, pero que es imposible de sostenerse en el tiempo. De hecho, ya Roberto Sánchez tiene acusaciones en el Ministerio Público Fiscal por supuestos hechos de corrupción en las cuentas de campaña del año 2018 y del año 2021. O sea que las condiciones como para que pueda aparecer otra situación que termine desestabilizándolo institucionalmente ya están puestas arriba de la mesa cuando todavía ni siquiera se sabe si ganó y si va a poder asumir. Lo que digo Hay que contraponer a eso la valentía de Sánchez. El domingo, el día de la votación, fue a visitar al expresidente Castillo, que está preso también por este amañamiento de la justicia del Poder Judicial, pero que aún en un contexto de esta agresión que está sufriendo y este intento de descalificación, con valentía, con coraje, fue a visitar al presidente preso y a comprometerse con su situación. Y por eso digo, me parece que esto que vos decías recién, Gladys, cuando vos ves crecimiento del 150% del producto, cuando ves una inflación del 2% anual y al mismo tiempo ves una situación donde en las zonas rurales los niveles de pobreza están orillando el 70% de la población, donde vos tenés una baja sustantiva quizás de la pobreza en Lima, ¿no? Pero que en el resto, digamos, del Perú lo que tenés es niveles de pobreza no solo de ingresos, sino estructurales, que son absolutamente monumentales y donde el derrame efectivamente no existe. En realidad lo que nos están proponiendo es un proceso de destrucción de la sociedad y de garantizar de que la sociedad no responda, de que la sociedad no tenga capacidad para responder. Hasta en Perú están respondiendo. Y lo que no se dan cuenta, que Argentina es distinta, porque Perú nunca tuvo un proceso de industrialización ni un nivel de homogeneidad social y de integración como el que tuvo la Argentina. La cultura política peruana no tiene nada que ver con eso. Los niveles de fractura son históricos en la sociedad peruana. La Argentina es sumamente distinta y por eso es que una y otra vez estos señores que quieren que esto se consolide, tanto en el campo de la oligarquía como en muchos que sostienen este proyecto oligárquico al interior de lo que debería ser un movimiento popular que debería decir con claridad que esto no tiene ningún destino y no hay nada que rescatar de la experiencia de Milei, son los que están permanentemente diciendo cómo nos corremos al centro de manera moderada para ver cómo podemos ser la alternativa al sostenimiento de lo que ya hoy está ocurriendo. Y me parece que en ese marco hay que ubicar la señal que está dando el pueblo argentino, mostrando que puede haber roto mucho a nuestra sociedad, porque efectivamente el daño ha sido muy grande. Pero el pueblo argentino mantiene una cultura que le permite permanentemente pasar por encima de esa situación de ruptura del tejido social y es capaz de producir lo que produjo con el tema de la muerte del indio. Y ahí me parece que está la clave. Argentina es otra cosa y la capacidad de responder masivamente frente a esto está siempre presente.
uno puede decir que la política de ciertos sectores dirigenciales está muerta. Pero el pueblo argentino no está muerto, y mientras no está muerto el pueblo, la política siempre está presente. Y lo que hizo posible que el indio sea lo que fue que no solo dijo, sino que hizo, y fue capaz de construir en torno a eso que hizo por fuera del mercado, una comunidad que lo acompañó en la construcción de valores y culturas que pusieron de manifiesto el domingo pasado. Bueno, nos vamos, no sin antes hablar de los resultados de la encuesta, que en este caso preguntábamos cuál de las frases de las canciones del Indio Solari te gusta más. Bien, ¿Cuál se ganó? ubicó en primer lugar Violencia es mentir, 45%, y quedó con un podio doble empate de Vivir solo cuesta vida y Todo preso es político, 27% cada uno de ¿Vos ellos. cuál votaste? Violencia es mentir. Esa es la primera vez que ganó algo. Bueno, Él votó después. ¿Eh? Votó después que vio la encuesta. Votó después. No, fue primero en votar. Igual valía agregar otras en los comentarios porque hay un montón que nos gustan. Sí, ahí bueno, no tenemos tiempo, pero hubo también algunas más, gracias a todos los que participaron. Bueno, nos vamos, nos pasamos, nos recontrapasamos, así que nos vamos. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 11 de la mañana. Esperemos que en una semana un poquito menos convulsionada en términos de noticias, veremos o no sé. Arranca el Mundial. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Arranca el Mundial el jueves, veremos cómo nos va. Y bueno, en edición mundialera nos vemos el próximo martes a las 11 en Agenda Propia. Gracias a todos.